las aplicaciones de la estadística. Entonces yo quiero aprovechar para comenzar a señalar en qué vamos a trabajar con esto de las medidas de posición. Entonces voy a colocar de pronto el título de estas medidas. Entonces nosotros estuvimos hablando la semana pasada acerca de cómo se llama, de estas medidas. Inicialmente pues solamente dimos como una introducción un poco escueta de estas medidas de posición. Bueno, vamos a ver. Entonces yo les estaba comentando que en todos los estudios se hacen diferentes formas de medir. Entonces los estudios a nosotros nos representan diferentes catalogaciones y eso se hace por medio de las medidas de posición. Entonces, yo quiero comentar que estas medidas de posición se pueden hacer de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 100% de población, este 100% de población, pues se puede dividir en 4 partes. Entonces, por ejemplo, podemos tener una parte que represente el 25%, tenemos una parte que represente el 50%, una parte que representaría, por ejemplo, el 75% y otra que efectivamente señale el 100%. Cuando nosotros tenemos esta división de 4, es a lo que nosotros vamos a conocer como cuartiles. Los cuartiles nos ayudan a clasificar los datos por esa cantidad. Por ejemplo, este 25% es al que nosotros vamos a llamar como cuartil 1. El 50% es al que nosotros vamos a llamar como cuartil 2. Al 75% lo vamos a llamar como cuartil 3. Y al 100% se va a llamar como el cuartil 4. Entonces, estos cuartiles nos van a representar a nosotros medidas específicas para poder visualizar esas magnitudes. Entonces, hay otros tipos de medidas, quiero decir. Por ejemplo, entre estos cuartiles, quiero comentar de que se utilizan mucho para poder señalar datos específicos, como por ejemplo, cuando esté bajo, cuando esté regular, por ejemplo, el 25% nos puede señalar bajo, regular, alto y muy alto. Puede ser una forma de catalogar esa situación. O por ejemplo, que en este porcentaje, dividámoslo de esa manera, que es una forma que lo representan también en cómo se llama, en diferentes lados. Puede ser muy bajo, todo lo que esté en esta sección. Aquí puede ser bajo, acá va a ser alto y muy alto. Esto significa que el 50% va a ser la mitad. O sea, va a ser la mitad donde nos va a señalar que ni es alto ni bajo. Pero esas serían formas en que nosotros podemos intuir en las diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos pruebas, todo lo que esté debajo del 25% de los datos que nosotros estemos representando, porque ustedes se dan cuenta, las pruebas que nosotros tenemos se señalan en percentiles, se le llama esto. Se señalan de un 100%. Ah, bueno, usted tuvo una nota de 25, por ejemplo. Entonces, aquí ya lo podemos catalogar. Si está de 0 a 25 es muy bajo. Si está de 25 a 50 está bajo. Si está en 50, pues estaría entre lo regular. Si está entre 50 y 75 sería un poco alto. Y si está entre 75 y 100 es muy alto. Esas serían las catalogaciones que nosotros podríamos poner inclusive en las pruebas que se van colocando. Sin embargo, pues comentarles también que no solamente existen los cuartiles, también están los deciles. Los deciles son divisiones que se van haciendo ya no de 4, sino que se va haciendo de 10 en 10.
Entonces, por ejemplo, tenemos la primera que representa un 10%, la segunda que representa un 20%, la tercera que representa un 30%. Y como estoy haciendo los datos aquí sin usar calculadora, entonces vamos a ir moviendo esto. ¿Vieron? 60%, sin utilizar regla, perdón. 70%, un 80%, 90%, y voy a correr esto un poquito para que no nos quede tan distante. Esto representaría, por ejemplo, a un 100%. Entonces, los deciles serían divisiones que se van obteniendo de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, aquí sería el decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y decil 10. Entonces, estas son representaciones para poder señalar diferentes tipos de magnitud. Por ejemplo, si ustedes observan en cómo se llama en México, por ejemplo, las notas allá, si hablamos de notas que han sido de resultados obtenidos en pruebas, no se dicen en 100, usted tuvo 100, sino para ellos se representa como un 10. Ah, bueno, usted tuvo la nota máxima, un 10, que eso representa un 100%. Entonces, ellos la clasificación que tienen de división no son los cuartiles, sino van a ser los deciles que cada uno va a representar un 10%. Ahora viene la tercera parte, la tercera forma de medir, que sería los percentiles, que estos percentiles también tienen el nombre de centiles, o sea, puede ser percentil, vamos a ver, percentil o centil, cualquiera de los dos términos es adecuado. Entonces, aquí podemos tener 0%, pero las divisiones van a ser de 1 en 1. Y eso es lo que nosotros utilizamos aquí en Guatemala para poder representar el 100%. O sea, nuestras notas son medidas en percentiles. Así es como nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, yo saqué un 95, pero esa ya es un percentil. No es como en México, que ahí yo digo, yo saqué un 9, por ejemplo. El promedio es de 9. Ahí sí ya hacemos la diferencia entre este tipo de medidas. No sé si hay alguna duda antes de proseguir. Por favor, pueden hacer sus consultas. Y si no, pues continúo. Bueno, no hay dudas, ¿verdad? No, Lick. No, Lick, está claro. Bueno, entonces iba a comentar que por lo general nosotros cuando trabajamos las medidas de posición en datos agrupados, nosotros vamos a tener diferentes fórmulas para poder representar estas medidas de posición. Por ejemplo, los cuartiles, que se va a representar como una K, un Q, perdón, Q sub J. El J va a señalar el número de cuartil o de posición. Entonces, la fórmula aquí va a ser límite real inferior más J por N dividido dentro de 4 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia del cuartil multiplicado por el intervalo. Si ustedes observan, esta fórmula es muy similar, pero muy similar a la de la mediana. Lo único que cambia es esto, que en la mediana era n partido 2 y aquí es j por n dividido 4. Eso significa que la mediana también es una medida de posición. Sí, en efecto, la mediana nos señala a nosotros el 50%. O sea, nos va a señalar dónde está la posición donde se señala la mitad de los datos. Por eso es de que yo cuando obtengo la mediana, yo voy a decir, bueno, esta es la mitad de los datos, los que están arriba de la mediana,
va a tener la misma cantidad de los datos que están debajo de la mediana. Entonces, eso serían las situaciones. La mediana también es una medida de posición. Bueno, la otra sería el decil. Si ustedes se van a dar cuenta con las fórmulas que vamos copiando, van a ser similares. Lo único que va a cambiar es la división. La división de 4, que es de cuartil, la división de 10, que es de decil. Y en el caso del percentil o centil, va a ser de 100. Entonces, por ejemplo, aquí el percentil va a ser el límite real inferior más JN partido 100, que esta sería la diferencia, por la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia del percentil por el intervalo. Quiero enfatizar que vamos a tener medidas que van a ser iguales. Entonces, si a nosotros nos pidieran algunas medidas que representan lo mismo, entonces no tendríamos que volver a hacer todo el procedimiento porque ya sabemos que son iguales. Por ejemplo, la mediana, que representa un 50%, va a ser igual al cuartil 2, este va a ser igual al decil 5 y este va a ser igual al percentil 50. Entonces son datos que van a ser iguales. Por ejemplo, el cuartil 4 es igual al decil 10 y este es igual al percentil 100. Y quiero enfatizar algo acá muy específico. Estos datos que señalan un 100% por lo regular no los utilizan porque señala la totalidad. Por eso es de que no es tan necesario calcularlos. Ustedes se van a dar cuenta que inclusive se omiten la mayoría de operaciones porque ya sabemos de que señala un 100%. ¿Y qué otros datos podrían ser similares? Por ejemplo, el cuartil 1 es igual al percentil 25. El cuartil 3 es igual al percentil 75. Y ahí tendríamos igual, por ejemplo, el decil, el cuartil, por ejemplo, el decil 1 es igual al percentil 10, el decil 2 es igual al percentil 20, y así nos llegamos hasta que llegamos a que el decil 9 es igual al percentil 90. Entonces, todos estos serían igualdad de resultados. Bueno, pero vamos, a partir de aquí, quiero que vayamos a hacer un ejercicio donde nosotros podamos trabajar esto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Tenemos límites aparentes, tenemos límite inferior y límite superior. Entonces, los límites inferiores y superiores tenemos 60, 68, 76, 84, 92. Y en los límites superiores tenemos 67, 75, 83, 91 y 99. Entonces, aquí no nos están especificando en qué consiste el estudio que se está haciendo, sino que solamente nos dieron datos para que nosotros practiquemos. Ya después vamos a poner en eventos específicos. Vamos a ver. Y nos están también dando la frecuencia. La frecuencia de los datos que nos están dando en este caso sería de 60 a 67 hay 8, de 68 a 75 hay 7, de 76 a 83 hay 10, aquí estaría la moda entre esta parte, de 84 a 91 hay 6, de 92 a 99 hay 4. Si alguien me ayuda, por favor, al hacer la suma de esto, ¿cuánto nos daría? Si me ayudan a hacer la suma. 35. 35, muy bien. Bueno, entonces miremos esto. Vamos a encontrar de esta expresión, vamos a encontrar el cuartil, todos los cuartiles. El 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4, para que ustedes puedan ver los resultados de esto. Para esto sí voy a necesitar
la frecuencia acumulada y mis límites reales. Que vamos a tener aquí el límite inferior y límite superior. Hay un micrófono abierto, si lo pudieran apagar les agradecería bastante. Gracias. Entonces, si restamos a esto, 0.5 nos va a quedar 59.5. A este nos quedaría 67.5, 75.5, 83.5 y 91.5. Ahora acá, esto nos daría 67.5 y 75.5. Permítame un momentito. Hay una persona que tiene dudas. Ángela, ¿sí me puede hacer su consulta? Sí, solo para decirle que la frecuencia son 37. Fíjese que no le logré entender. No sé si solo soy yo el que no le escucho bien. Ahora no entiendo. Es que fíjese que se le escuche como... Sí, se oye lejos. Ajá. Y Tal aparte, vez tiene puestos auriculares. a ver si puede escribirla para que así la leamos. O alguien me hiciera favor de leerlo. Mientras tanto, pues yo voy a colocar la frecuencia acumulada. Recuerden que el primer dato se copia y vamos sumando los demás. Por ejemplo, aquí sería 25, aquí sería 31 y acá sería 35. Cuando Ángela tenga escrita su duda, si me hacen favor de leerlo, se los agradeceré bastante. No sé si ya la escribió. Dice que la sumatoria de la frecuencia es 37. Ah, es 37. Fíjese que, pues nosotros acabamos de hacer la suma aquí, nos dio 35 también. No sé si podemos corroborar, por favor. Sí, suma 35. Ah, va, perfecto. Sí, cabal. Bueno, entonces vamos a encontrar el cuartil 1. Vamos a hacer el cuartil 1. Entonces, aquí sería límite real inferior. Voy a volver a copiar la fórmula para que la tengamos presente. Frecuencia del cuartil por el intervalo. Bueno, entonces vamos a ver el cuartil 1. Primero vamos a comenzar, siempre vamos a comenzar con esta sección que tenemos acá. Igual como lo hacíamos con la mediana. J por N dividido 4. En este caso, ¿cuánto es J? J es 1. N son 35. Dividido dentro de 4. Entonces, ¿cuánto nos queda? 1 por 35 es 35. Y 35 dividido dentro de 4, ¿cuánto nos da? 8.75. 8.75. Sí. Bueno, entonces nosotros vamos a encontrar, si se recuerdan qué era lo que nosotros hacíamos, encontrábamos un dato que fuera igual a esto o mayor, o un poco mayor. En este caso tendría que ser, voy a utilizar los diferentes colores para ir señalando el cuartil 1. Por ejemplo, el cuartil 1 lo voy a señalar con... Lick, disculpe que me quedé perdido. ¿Cómo hizo para localizar en qué línea iba el cuartil 1? Así, con el JN dividido dentro de 4 me quedó 8.75. Entonces, yo voy a buscar la frecuencia acumulada, un dato que sea igual a esto o un poco mayor. En este caso, el 8 es menor. Entonces, el que tiene que ser es el 15. ¿Ya? Sí, Lick, sí. Bueno, entonces nos vamos con el límite real inferior. Aquí nos va a quedar 67.5. Vamos a ir sustituyendo JN dentro de 4, me queda 8.75. Menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería 8. Y todo esto dividido entre la frecuencia del cuartil, que en este caso la frecuencia del cuartil es esta, miren, el 7. Ahora, como no me están dando intervalo, yo recuerdo que la suma de los datos de estos de los límites me da el intervalo.
Entonces, 60 y 68, la distancia de esto es 8. Bueno, quiero comentar, voy a utilizar una calculadora para poder utilizar estos datos. La calculadora que les estoy comentando, y creo que he hecho mención acerca de esto que es interesante cómo nosotros podemos ir viendo la utilización de la calculadora, y es bueno que nosotros nos llenemos de buenas herramientas para nuestro trabajo. Yo recomiendo la FX, bueno, no sé si ustedes llevan matemática, pero por lo menos en el curso de estadística con una calculadora así, pues queda muy bien el trabajo. Entonces vamos a escribir 67.5 y les voy a enseñar por qué es bueno esta calculadora. Voy a poner paréntesis y es bueno porque tenemos esta tecla que nos ayuda a separar esto. Miren, 8.75 menos 8 dividido 7. Ahora los que tienen otro tipo de calculadora tenemos que poner doble paréntesis acá, ¿ven? Doble paréntesis acá y acá para que lo pueda reconocer. Y esto lo vamos a multiplicar por 8. Ese resultado me lo tira en fracción, pero al presionar esta tecla ya me le sale en decimal, que es 68.36 aproximadamente. 68.36. Eso significa que aquí esto va a señalar dónde están ubicados los 25%. O sea que si en este caso, imaginémonos que estas son notas de una evaluación, por ejemplo. O sea que las notas que estuvieron de 68.36, por ejemplo, inclusive lo podemos aproximar a 68. Las notas que estuvieron debajo de 68 van a señalar un 25% del total de datos. Eso sería lo que nosotros podemos ir intuyendo acá. Entonces ya sabemos de qué es 68. Vámonos ahora con el cuartil 2. Vamos a utilizar el color verde para el cuartil 2. Entonces siempre vamos a iniciar con el JN dividido entre 4. Entonces vamos a hacerlo aquí. JN dividido entre 4, que en este caso J sería 2 por 35 dividido dentro de 4. ¿Cuánto nos da esto? $17.5. ¿Cuánto? 17, me dijo. Sí, 17.5, Lick. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, el 15 es muy pequeño, entonces pasamos al 25. Entonces, aquí va a estar el 50%. Entonces, aquí el límite real inferior sería 75.5 más 17.5 menos, si esta es la frecuencia, la acumulada sería anterior, sería el 15, dividido la frecuencia que sería 10, multiplicado por 8. Entonces, ya sustituimos los datos en la calculadora y miren, aquí es bastante sencillo el ir cambiando los datos también en esta calculadora. Aquí nos daría 15, nos daría 17.5. Ay, le borré toda esta parte. Vamos a ver, voy a tener que colocarlo nuevamente. Un error mío. Vamos a ver. 17.5 menos 15 dividido dentro de 10. Y tenemos que el límite real inferior en este caso sería 75.5. Presiono Enter o igual y me queda que es 77.5. Ese sería el resultado que nosotros tendríamos como 77.5. Esto significa que si yo tengo este 77.5, nos va a señalar la mitad de los datos. O sea que esto puede ser la mediana inclusive, pues. O sea, aquí nos va a señalar esta situación. Ahora miren, hay una situación que nos puede ayudar también en la calculadora. Si ustedes se van a Mode, a Shift Mode es, perdón. Vamos a ver. Shift Mode. Y miran esto de Fix. Porque como estamos trabajando con datos enteros, yo quiero que me queden 0 decimales, para que así me tire el resultado de una vez aproximado. Y miren que de una vez me lo va a tirar aproximado. 75.5 más, paréntesis. Aquí va a ser 17.5 menos 15 dividido dentro de 10
Y aquí sería multiplicado por 8. Miren, si yo presiono aquí, ya me lo tira como entero. O sea, ya el aproximado es 78, porque le puse 0 decimales. Entonces la calculadora va aproximando por usted. O sea que este resultado sería 78, que nos señala el 50% de los datos, que más o menos están comprendidos entre estos. Pero esto nos señala que cabal acá está la mitad de los datos y la otra mitad de los datos que estarían arriba de 78. Bueno, vamos al cuartil 3. Para el cuartil 3 voy a utilizar el color rojo. Primero comenzamos con el JN dividido dentro de 4. J que se, dentro de 4, ¿sí? El J que sería 3. El N que sería 35 dividido dentro de 4. ¿Cuánto nos da esto? Por favor, si me ayudan con su calculadora. Son 26. Rick. 26. Muy Sí, bien. eso. Ujú. Bueno, entonces aquí tendríamos que tomar esta otra, ¿ve? Porque 25 está abajo, entonces aquí tomaríamos esta. Entonces, ¿cuál sería nuestro límite real inferior? 83.5. Más JN dentro de 4 nos dio 26. Fíjese que usted, yo no sé si lo tomó como entero, pero aquí sí voy a, los resultados sí los vamos a tener que trabajar con, si nos quedan punto decimal, para que así Es no que nos... había puesto mi computadora con 0 en. Permíteme. Es 26.25. Ahí está lo vi. No te da pena. 26.25. Entonces, menos la frecuencia, si esta es la acumulada, la anterior sería 25, dividido la frecuencia de la mediana, que en este caso sería 6, del cuartil, perdón, multiplicado por 8. Entonces, si me hicieran favor de hacerlo el cálculo para que así vamos practicando, les agradecería bastante. ¿Cuánto nos queda el resultado del cuartil 3? Si usted tiene una calculadora diferente de esta, les voy a colocar aquí cómo la tendrían que poner. 83.5 más, paréntesis, paréntesis, 26.25 menos 25, dividido dentro de 6 y multiplicado por 8. Así lo tendrían que colocar si es una calculadora distinta a la que les mostré. $85.16. Eso me sale. 85.16. O sea que si lo aproximamos, esto va a ser 85. Esto sería el resultado que nosotros tendríamos para poder representar al cuartil 3, que nos señala el 75% de los datos. Vamos a ver, sería, ¿cuánto dijimos? 85. Muy bien, y ahora nos vamos con el último, que vamos a utilizar el color negro para representarlo, que sería el cuartil 4. Entonces comencemos con JN partido 4. Aquí va a ser 4 por 35 dentro de 4. Si ustedes se dan cuenta, esto se cancela y esto nos queda 35. Y efectivamente aquí está este dato, 35. Entonces aquí vamos a poner cuartil 4, que va a ser límite real inferior 91.5 más 35 menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 31, dividido dentro de 6 multiplicado por 8. Si alguien me diera el dato, por favor, ¿cuánto nos da esto? $96.83. 96.83, que aproximadamente sería 97.
Entonces, este sería el dato total. O sea, estaría entre esta última fila. Y aquí nos estaría diciendo que estamos viendo que los datos están de 97 a 99, pero el último dato sería el de 97 prácticamente. Entonces, aquí estamos representando las medidas de posición. Los datos que representan un 25% están debajo del 68. Los datos que señalan un 50% son los que están debajo del 78. Los datos que señalan un 75% son los que están debajo del 85. Y los datos que señalan un 100% están debajo del 97. Así es como nosotros representamos las medidas de posición vistas por los cuartiles. Si hay dudas, por favor pueden hacer sus consultas en este momento. Lick, disculpe, el JN partido 4, ¿el 4 de dónde sale? Disculpe. Como el cuartil señala una división de 4. O sea, en este caso, porque como acá se está dividiendo entre 4 partes el 100%, es por eso que sale ese 4 en la división. Ahora, cuando es un decil es dentro de 10 y cuando es un percentil es dentro de 100. Ok, ¿Ya? gracias. Sí, gracias. No hay pena. ¿Alguna otra duda? No sé si hay alguna otra duda, por favor. Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, ahí para comentarle, a mí realmente este tema sí me cuesta bastante, pero ahí poco a poco he ido aprendiendo. Entonces yo ahorita podré tener 100 dudas, sin embargo lo que hago es que con sus videos yo los paso estudiando día y noche, como no tiene idea, hasta entenderle, gracias a Dios hasta el momento ahí voy entendiéndole, pero sí en mi caso me cuesta. Pero como le digo, ya con lo anterior voy entendiendo y pues ahí continúo avanzando. Ya, no se preocupe. Pero si hay dudas en cuanto a lo que se está trabajando, puede hacerlas hoy para que así las vaya contestando. Muy bien. Y vamos a trabajar en el caso del decil. Entonces, permítanme un momentito. Bueno, vamos a ver, en el caso del decil no vamos a hacer todos porque tendríamos que hacer 10, pero vamos a hacer algunos específicamente con esta misma tabla solo para corroborar que efectivamente nos dan los mismos resultados. Entonces yo voy a utilizar la misma tabla para hacer los deciles, solo que no voy a encontrar los mismos 10. Yo voy a encontrar algunos específicos. Por ejemplo, me dijeran, encuentre el decil 3, el decil 5, por ejemplo, y el decil 10, para que miremos algunos datos que son iguales, ¿verdad? Entonces, miremos el decil, vamos a apuntar primero la fórmula del decil, que es el límite real inferior, más JN partido 10, menos la frecuencia acumulada anterior, partido la frecuencia del decil, multiplicado por el intervalo. Entonces, primero vamos a encontrar el decil 3, que lo voy a usar con color azul. Entonces, vamos a encontrar el JN partido 10. Entonces, J en este caso, como es decil 3, J va a representar el 3 por 35 y ahora se va a dividir dentro de 10. Si me dicen el resultado, les agradeceré. Yo voy a borrar estos rastros que hayamos dejado aquí. Vamos a ver. Aquí era 75 y aquí 83.
Sí, son 10.5. Lick, mire, ¿cómo hago para poner mi calculadora otra vez para que me ponga decimales que se me quedó enteros? No, no se preocupe. Vuelva a meterse a Mode y Shift Mode. Ahí le va a salir Norm. Apache el número donde le sale el Norm. No sé si ya lo logró. Me avisa si lo logró. Bueno, no sé si lo logró, ya no me dijo. Sí lo puse, ahorita voy a verificar, Lick. Gracias, ¿eh? Va, ¿cuánto me dijo que quedaba el resultado? Como es 100.5 dividido 10, entonces serían 100.5. 100. Es 3 por 35, son 105 dividido 10, 10.5. Creo yo. 10.5. Voy a ver. Bueno, como es 10.5, entonces tendríamos que tomar este dato que está por aquí. Bueno, entonces el límite real inferior sería 67.5 más JN, que sería 10.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 8, dividido la frecuencia del decil, que es 7, multiplicado por 8. ¿Cuánto nos da esto, por favor? ¿Algún problema? Me dicen el dato, les agradeceré bastante. Ahora es dividido 50, ¿verdad? No, perdón. Sería... ¿Y por qué me dijo dividido 50? Perdón, es que estaba viendo mi calculadora y me perdí en lo que pidió. Disculpe, Lick, pero ahí es 5 por 35 dividido 10, ¿verdad? Ajá. Sí, así es. Siempre me la tira, es 17.5, siempre me la tira entera. Vamos a ver qué pasó con mi calculadora. En la calculadora. Sí, presiona Mode. Mire, pues, vamos a ver. Y cuando sea así, usted presiona Shift Mode. Entonces aquí le va a salir todo este menú y le va a salir Norm. Entonces usted presiona ese 8 para que así le haga esa, para volverlo a la normalidad, pues. Bueno, aquí sería 67.5 más, vamos a abrir paréntesis y vamos a poner la fracción que sería 10.5 menos 8 dividido 7 multiplicado por 8. Y esto nos queda, vamos a ver, 70.36. O sea que si lo aproximamos, esto nos queda en un 70. Eso nos señala que el 30% de los datos están debajo de los 70. Miremos en el caso de aquí, vamos a ver ahora el decil. Voy a utilizar el color rojo para el decil 5. Entonces siempre comenzamos con el JN dividido entre 10. J que sería 5 por 10 dividido entre 10. Si lo hacemos, perdón, 5 por 35 es dividido entre 10. Si lo hacemos, ¿cuánto nos queda?
17.5. 17.5. 17.5. Bueno, entonces esto estaría aquí, ¿verdad? Porque el 15 es menor a ese, entonces aquí estaría la mitad de los datos. Sería 75.5 más 17.5 menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 15, dividido la frecuencia del cuartil, que sería 10, y la multiplicamos por el número 8. Si me dicen el resultado, les agradeceré bastante. Licenciado, una pregunta, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué los deciles los tienen en 3, en 5 y en 10? ¿Y solo iban a ser de 10 en 10? Así es que les dije que no íbamos a encontrar todos los deciles, porque si no tendría que ser 10 deciles. Entonces le dije que vamos a encontrar solo algunos específicos, más que todo para representar una cantidad específica. Entonces yo tomé aleatoriamente 3, el 5 y el 10. ¿Ya? Ah, bueno, gracias. Muy bien. ¿Y cuál sería el resultado que nos da esto? 77.5. 77.5, que si lo aproximamos sería un 78, ¿verdad? Ahora miren, quiero que se den cuenta. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que el cuartil 2 y el decil 5 iban a ser igual? Pues aquí lo corroboramos. Miremos. El decil 5 nos salió 78 y el cuartil 2 nos salió 78 y el decil 5 78 también. O sea que sí cumple. Miremos ahora el decil 10, que va a ser J por N partido 10. Aquí sería 10 por 35 partido 10. O sea que si lo cancelamos nos queda 35. Señalándonos este último dato. Aquí nos quedaría el decil 10. Va a ser 91.5 más 35 menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 31, dividido dentro de 4, que esta sería la frecuencia del cuartil, del decil, perdón, multiplicado por 8. ¿Cuánto nos da esto, por favor? $99.5. 99.5. 99, me dijo. Sí, 99 me da a mí. Entonces aquí nos tendría que quedar 100. Tendremos que revisar nuevamente porque puede ser de que hubo un dato, porque el anterior recuerdo que nos había quedado 78. Vamos a ver, 91.5 más, vamos a ver aquí, el signo de división, 35. No se divide dentro de 10 la fórmula. No, este se dividió dentro de el cuartil, dentro del decil, perdón. Como la frecuencia del decil aquí es 4. Queda por 8. Y aquí presionamos SD. 99.5. Sí, entonces el dato que me habían proporcionado anteriormente estaba mal. Vamos a revisar acá. Y va a ser 99.5. Vamos a cambiar esto, que aquí sería 17.5. Aquí está el error, ya había el error. Fue un error mío porque aquí tendría que ser dividido dentro de 4. Yo puse dentro de 10. Aquí está la frecuencia del cuartil, ¿eh? Sí, disculpe, fue error mío. Es decir, aquí sería 4. Y dentro de 4 multiplicado por 8. Eso nos da, vamos a ver, hay algo mal que puse aquí. Sí, es que no cambié este 31. Vamos a ver, aquí sería 15. Ahora sí. 96.5. No, es que yo estoy tomando los datos del cuartil 2. Aquí está el cuartil, perdón. Miren, estoy confundiendo los datos aquí. Vamos a ver. Entonces aquí sería 35 menos 31 dividido dentro de 4, creo que era el resultado. Vamos a ver. Es que puse 300. Perdón, es que a veces escribir en la computadora termina dando otros resultados.
Aquí es 99.5, sí, en efecto. Entonces este dato estaba erróneo, que era prácticamente los 100. 99.5, que aproximadamente 100. Entonces voy a volver a cambiar este porque este sí era 10. Yo lo puse como 4, pero era 10 porque pensaba que era el cuartil, porque me estaba tapando la calculadora. A veces el cuartil 2, este sí era 10. Ahora el resultado de aquí es 100, que tiene que ser igual en ambos lados. ¿Qué color utiliza aquí? El negro. Entonces estoy corrigiendo esto más que todo para que así tengan en su base de datos los mismos resultados. Muy bien. Entonces ya hicimos cuartil, ya hicimos decil, ahora nos vamos con los percentiles. Miremos, en el caso de aquí vamos a trabajar siempre con la misma tablita, solo que vamos a... ¿Y cuál fue el resultado que le dio esa última operación? Los dos me dio 100. Ah, le dio 100. Ok, gracias. Sí. Entonces vamos a trabajar con el percentil. Vamos a ver. Digan ustedes algunos percentiles. ¿Algunos números del 1 al 100? 24. 24, ajá. ¿Otro? 52. Ujú. ¿Y otro? 85. Va, iremos en este caso. Estos serían los datos que se obtuvieron. Vamos nuevamente a copiar. Vamos a trabajar con la misma situación. Ustedes van a darse cuenta que va a variar un poquito, pero es porque estamos tomando ya medidas que no van a salir iguales, porque estamos tomando diferentes datos. Entonces vamos a apuntar primero cuál es la fórmula del percentil. La fórmula del percentil es el límite real inferior más JN partido 100 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia del percentil multiplicado por el intervalo. Entonces miremos, pues solo voy a borrar estas líneas guías para que no nos vayan a confundir con los datos que podemos ir teniendo. Vamos a borrar aquí. Voy a borrar también aquí. Ay, ¿qué pasó? La mano. Voy a seguir borrando mejor. Aquí está. El último verde. ¿Eh? Si hay algún dato que coloco como erróneo, ustedes me corrigen. Este es 91, 83. Ahí estamos. Este es 10 y este es 31. Bueno, pues vamos a comenzar con colocar el percentil 24. Vamos a comenzar con el color azul. Entonces vamos a hacer primero el JN dividido entre 100. En este caso el J es 24 por 35 dividido dentro de 100. ¿Cuánto nos da eso? $8.4. 8.4. Entonces yo voy a tomar en este caso esta línea como guía porque tenemos que tomar un dato que sea igual o un poco mayor. Entonces en este caso nos quedaría 67.5 más 8.4 menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería 8. Todo esto dio la frecuencia del percentil, que sería la número 7, multiplicado por el intervalo. Si midieran el resultado, pues les agradecería. $67.9 o 95. Perdón, ¿me vuelve a repetir? 67.95. 67.95. Bueno, o sea que aproximadamente 68. Esto tendría que ser un poco similar a lo que teníamos en el 1, que señalaba el 25%. Miren, porque este señala el 25% y esto señala un 24%, pero nos quedó casi lo mismo. Nos quedó lo mismo.
Si nosotros lo miramos con punto decimal, podemos ver la diferencia. Aquí nos quedó 67.95 y en este nos quedó 68.36, que es la diferencia que podemos ver en este caso. Muy bien, vamos a hacer ahora con color rojo el percentil 52, que nos tiene que quedar una cantidad muy similar a la mediana. Entonces vamos a multiplicar J por N dividido entre 100, que sería 24 por 35, no, 52 por 35 dividido entre de 100. 52 por 35 dividido entre de 100. ¿Cuánto nos da, por favor? $18.2. 18.2. O sea que tendríamos que tomar como guía esta parte. Porque aquí estaría 75.5 más 18.2. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería 15. Dividido dentro de la frecuencia que sería 10. Multiplicado por 8. ¿Cuánto nos queda esto, por favor? $78.06. 78.06. O sea que si lo aproximamos es un 78. Muy bien. Y nos vamos con el último, que sería J por N partido 100. En este caso, J sería 85 por 35 dividido entre 100. ¿Cuánto nos da esto, por favor? $29.75. 29.75. Entonces aquí nos va a quedar el percentil 85, que sería, en este caso estaría por acá. Noten que ya no estamos tomando hasta abajo, sino estamos tomando aquí, porque es el 75% de los datos. Aquí sería 83.5 más 29.75 menos, si esta es la acumulada, la anterior sería 25, dividido dentro de la frecuencia del cuartil, que sería el 6, multiplicado por el número 8. ¿Cuánto nos daría esto, por favor? $89.83. 80, perdón, ¿80 qué? 89.83, Lick. Ah, muy bien. Entonces esto es aproximadamente un 90. Y eso nos señala el 85% se encuentra entre 90. Entonces ya vimos cómo esto se aplica en las diferentes situaciones y podemos observar cómo lo podemos ir cambiando al momento de verlo con las diferentes medidas de posición. Muy bien. Vuelvo a señalar que aquí podemos ver efectivamente la aplicación de los diferentes datos. Sin embargo, quiero señalar también que hay otros datos muy importantes que vamos a mencionar. Por ejemplo, hay algo que vamos a llamar como rango intercuartílico y rango semi-intercuartílico. Entonces vamos a ver la diferencia entre estas situaciones. Está el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia que vamos a tener, el rango intercuartílico es la diferencia que vamos a tener del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y el rango
semi-intercuartílico. Vamos a colocarlo aquí. Lo voy a agregarle el semi, el semi-intercuartílico sería esta misma diferencia, pero dividida dentro de 2. Entonces, el rango intercuartílico, por lo general, a nosotros nos va a señalar la distancia que tiene el 75% con el 25%. Eso es lo que nos va a señalar el rango intercuartílico. Miremos en los casos anteriores. Nosotros ya tenemos el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil 3 es 85 y el cuartil 1 es 68. ¿Cuánto nos quedaría la resta de esto? ¿17? 17. O sea que esta sería la distancia que se tiene entre el 75% y el 25%. Ahora miremos el rango semi-intercuartílico. Perdón, Lick, me equivoqué. Ahí son 20. 85 menos 65 es 20. Es 20. Vamos a ver. Y ahora 20 dividido dentro de 2. Esto nos daría 10. O sea, el semi-intercuartílico prácticamente nos va a señalar la mitad del intercuartílico. Ahora, esto, como vuelvo a repetir, nos ayuda para ver las diferencias que se tienen entre porcentajes. No sé si hay alguna duda. Hay un micrófono abierto. Quiero señalar cuál es la definición exacta del rango intercuartílico. El rango intercuartílico es una medida de variabilidad que se adecua cuando la posición central empleada ha sido la mediana. Entonces aquí prácticamente va a ser la medida del cuartil 3 que habíamos señalado menos el cuartil 1. Esto es más que todo utilizado en la estadística descriptiva para poder señalar la diferencia entre esto. Ahora, para poder ver las medidas de dispersión, se utiliza el rango semi-intercuartílico, que prácticamente es el rango intercuartílico dividido entre 2. Esto ayuda para construir otros diagramas, otra forma de representación. Aquí se utilizan los diagramas de caja y los diagramas de bigote, que también se conocen. Entonces, sirven para poder visualizar la variabilidad y poder comparar las distribuciones de la... Hay un abierto. Si lo pueden apagar, lo agradezco. Gabriela, tenés el micrófono abierto. Vamos a ver, yo creo que es Gabriela. Ahí está. Bueno, entonces quiero señalar acá para que miremos los diagramas de caja y de bigote. Vamos a ver aquí. Estos son los diagramas de caja y quiero hacer mención de que inclusive estas son otras representaciones que nos sirven a nosotros para poder señalar estas situaciones. Miren, por ejemplo, aquí están los diagramas de caja y bigotes. Y hay un nombre en inglés que se utiliza para esto. Se llama box plots. Así es como se llaman los diagramas de cajas y bigotes. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes observan, hay 3 cuartiles que nos van a señalar. Aquí tenemos el cuartil 1, el cuartil 3 y el cuartil 2, que nos va a señalar prácticamente la mitad que nos va señalando en esta situación. Inclusive, aquí hay una parte que me llama mucho la atención, y de un 100%,
Y aquí tenemos la división del diagrama de caja. Y nuevamente, pues vuelvo a señalar que el cuartil superior se señala en esta parte, la mediana en esta parte y el cuartil inferior en esta parte. Ahora, estas líneas que ustedes miran acá, es a lo que nosotros vamos a conocer como bigote. Ese bigote, pues, se va obteniendo siempre entre los mismos datos. Podemos ir observando otro tipo de gráfica. Aquí se puede visualizar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, el cuartil 1 está aquí en este lado, el cuartil 2 que señala el 29.5, el cuartil 3 que señala un 38.5. Y aquí podemos visualizar el bigote, que prácticamente se está observando en esta parte del máximo y mínimo. Entonces, son importantes estas situaciones. Inclusive acá señala el rango que se va teniendo, el rango del valor más alto al valor más bajo, el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3, que se va viendo en esta parte. Prácticamente el rango que nosotros vamos obteniendo, el rango intercuartílico, pues lo vamos a ir aplicando en estas situaciones. Igual aquí lo podemos ver, inclusive aquí está, ¿ven? Este es el rango intercuartílico, la separación que se tiene del cuartil 1 al cuartil 3. Entonces, los puntos que están debajo y arriba de ellos son puntos atípicos, se le conoce a esta situación. Estos recursos atípicos podemos poner el máximo y el mínimo con esta fórmula. Miren, de poner el límite inferior del cuartil 1, yo le voy a restar una cantidad que puede ser dependiendo los datos que se van obteniendo. Y al cuartil, para el límite superior, le tendríamos que sumar una cantidad para poder ir obteniendo esos datos. Entonces, estos serían los diagramas de bigotes que a nosotros nos sirven para poder ir representando estas diferentes valores y nos señala también otro tipo de representación en parte gráfica. Inclusive, pues, nuevamente retomando la idea de lo que mencionó Otto. Esto nos puede ayudar a ver cómo está ya específicamente una población para poder recibir apoyo específicamente de la escolaridad, por ejemplo, en este caso que se va obteniendo entre los ingresos y todos los demás datos que se van adquiriendo a través de ello. Entonces, es una forma de representar y pues vuelvo a repetir, esto nos puede ayudar bastante para poder tener una buena representación de un estudio que efectivamente pues eso nos va a ayudar bastante. No sé si hay alguna otra duda. Sí, como usted dice, Lick, esta herramienta me va a servir un montón. Así que estoy bien contento por esta clase. Ah, no, qué bueno que le esté sirviendo, que eso es lo que importa realmente, ¿verdad? Que nos vaya a servir para una aplicación. Y la idea es esa. Yo sé que hay personas aquí que trabajan en diferentes partes también para ver lo de los riesgos. Y aquí esa es una parte para poder aplicarlo. Por ejemplo, en el caso de si alguien trabaja en esto de los sismos, para ver los datos de los sismos, esto nos puede ayudar a ver cuánto es que se va obteniendo cada cierto tiempo y nos puede ayudar a representar la parte gráfica en un determinado tiempo. Yo, como les dije, yo soy de San Marcos. San Marcos es un pueblo muy sísmico y esa situación, pues, podría ayudar a tener una situación para poder presentar y señalar qué es lo que puede ir afectando. Recuérdense que los resultados estadísticos que nosotros vamos obteniendo no solamente nos van a servir para dar a conocer lo que se está planteando, sino que a partir de estos resultados nosotros tener ya una ruta para poder presentar estas situaciones. Los datos estadísticos a nosotros nos ayudan a poder tomar decisiones en cosas particulares. Y es ahí donde me gustaría que empezáramos a aplicar estos conocimientos. Y prácticamente lo que vamos a trabajar la próxima semana serían las medidas de dispersión. Quiero comentar que las medidas de dispersión nos ayudan a ver las distancias que se tienen los datos
con respecto a la media, nos ayudan a ver qué tanta variabilidad hay entre datos y también nos ayuda a estimar cuándo los datos son tomados como aceptados y cuándo son peligrosos. Si ustedes se recuerdan, bueno, yo no sé cuántos son padres de aquí, pero si ustedes se recuerdan a los que son padres y llevaron a sus hijos para ver cómo era el crecimiento de ellos, yo recuerdo que a mí se me presentó una ojiva acá, y esta ojiva tenía puntos aquí y puntos aquí abajito. Estos puntos nos iban a señalar a nosotros la región de aceptación y la región de peligro. Por ejemplo, si habláramos de libras y edad, por ejemplo, si nos quedara aquí, entonces nosotros podemos categorizar al niño que está sobrepasado, que hay que cuidar su alimentación. Y, por ejemplo, si los datos nos quedaran por acá en tal edad, aquí esta era la edad y este era el peso, por ejemplo. Entonces, si están en esta edad y está quedando por acá, entonces eso ya es una señal de alerta que nos señala, por ejemplo, que el niño tiene una desnutrición crónica y hay que tener cuidado en estas situaciones. Ahora, si quedara por acá o quedara por acá, estos son los regiones de aceptación, que está entre lo normal. Estaría un poco alto, pero está entre lo normal, entre lo aceptable. Pero eso es lo que nosotros vamos a estudiar precisamente la otra semana. Vamos a ver todos estos tipos de variabilidad que se tienen a través de los datos. Y pues sí me gustaría que ¿cómo se llama? Que prestáramos mucha atención a esto para tomar medidas. Vuelvo a repetir que la estadística nos sirve para poder tomar datos, y ya a través de esos datos que se van obteniendo, bueno, entonces ya se empiezan a tomar en consideración qué aspectos son necesarios para poder ir partiendo de esa situación. O sea, ¿qué medidas serían las correctas que tendría que tomar? No solamente quedarme con la información, de nada me sirve quedarme con la información si no nos sirve para tomar decisiones y para poder tomar alguna alerta para estas situaciones. Bueno, voy